Ya le damos la bienvenida a Gabriel Pereira. Directamente porque, bueno, Sí. lo amerita la información, Así es. pero además toda una serie de acontecimientos de los últimos días. Así que, bienvenido, Gabriel. ¿Qué Humberto, tal? vale, buen día para todos. He sido recurrente en los últimos tiempos con este tema, pero nunca lo forcé. Quiero decir, nunca lo traje a propósito siempre lo traje porque algo lo ameritaba, ¿no? Exactamente. Y hoy tenés información inédita. Sí, la verdad que después del episodio en el que dos narcotraficantes se fugaron, luego de haber obtenido la prisión domiciliaria en base a lo que se demostró que eran certificados de salud falsos, Sí. por parte de un delincuente, Matías Campero, que está preso, ahora surgieron nuevos datos que involucran a este sujeto. Primero, se detectó su ingreso a juzgados en una condición de abogado que no tiene. Y lo más grave de todo, en un juzgado de flagrancia hay en este momento una denuncia que se está investigando en la que Matías Campero le cambió la pena a un narcotraficante. Existen sospechas de que eventualmente pueda haber hecho esto en otros expedientes y están revisando todos los expedientes. De la misma manera que la Suprema Corte de Justicia le encomendó el viernes a última hora a los jueces de todo el país que revisen todas las prisiones domiciliarias que han concedido para ver en qué condiciones. Esto implica una infiltración evidente del sistema de justicia. En la Fiscalía engañando a la jueza, en un expediente judicial bajándole la pena a un narcotraficante. Se pudo determinar de qué manera lo hizo, no fue a través del sistema informático, lo cual lo hace particularmente grave. Y empezamos a ver algo que habíamos venido advirtiendo con el paso del tiempo. Yo he venido acá a hablar de país de tránsito, he venido aquí a hablar de país de consumo. Estamos primeros en América y en los primeros lugares del mundo en consumo de cocaína per cápita. He venido acá a hablar de la feudalización del delito en los barrios, del sicariato, del aumento de los homicidios producto del sicariato, de las amenazas contra magistrados y periodistas, del atentado a la Brigada de Drogas, un hecho de violencia contra la policía, primero registrado de manera concreta, de país de acopio, que implica mucho más que país de tránsito. El país de tránsito, cuando la droga pica y se va, involucra a algunos organismos del Estado, pero cuando vos acopiás, ya estás involucrando a otros organismos que son necesarios ser corrompidos para poder mantener la droga acá un tiempo y genera muchísima más violencia. He hablado de la poca imputación que tiene el lavado de dinero, el lavado de activos, a pesar de que se manejan cifras importantísimas de decomiso dentro y cuando se va del país. He venido a hablar de la cárcel como cultivo, como caldo de cultivo de las bandas y del empoderamiento de narcos locales y en el vínculo con narcos internacionales. ¿Y esto? Y he venido a decir que es el primer caso de una infiltración a un organismo del Estado por parte del narcotráfico. Comprobada, no significa que no haya otras. Pero fíjense en las cosas que yo les he venido mencionando, ¿no? Cómo venimos paso a paso metiéndonos. Hemos hablado en los últimos programas de esto, de que el hábil control sobre el lavado de activos y un sistema político que no reacciona a dar señales de transparencia en la financiación de los partidos, un día nos va a dar una sorpresa. Es evidente, yo les comentaba el otro día que haciendo un raconto por Google, los 9 países de Sudamérica han tenido algún problema de vínculos entre la política y el narcotráfico. El único que no ha tenido hasta ahora ha sido Uruguay. Porque no lo tuvo, porque no lo hay, o porque los controles no son lo suficientemente firmes. Este episodio que va a llevar al... ¿Cómo alguien con antecedentes de estafa, que ya había sido formalizado, de secuestro, procesado, por por secuestro, pero tenía también de estafa? Sí. ¿Cómo ingresa así, como perico por su casa, por decirlo de alguna manera, a cambiar un papel por otro? Porque eso fue lo que hizo, en definitiva. Bueno, es que yo digo, cuando yo he ido a la fiscalía, a los juzgados, te hacen un control, te dejan ahí, te piden la cédula, esto, lo otro, ¿no? ¿Cómo no hay un registro de personas que están siendo buscadas por la misma justicia y se meten en la fiscalía y se meten en los juzgados como abogados, ¿no?
Entonces, justamente una cosa que yo iba a decir es, el lunes que viene, esto nos lo acaban de confirmar, el fiscal de corte Juan Gómez se reúne con la Suprema Corte de Justicia el próximo lunes para hablar de esto y otros asuntos. El sistema de justicia va a tener que empezar a tomar recaudos muchísimo más firmes que esto, porque no se trata de demonizar el instrumento de la prisión domiciliaria. El diario El Observador informó la semana pasada que hubo 53 narcotraficantes con prisión domiciliaria este año, 5 de los cuales se fugaron. Es probable que entre esos 53 haya narcos pesados y haya otros pequeños. Y si el comisionado parlamentario viene reclamando un cambio de paradigma de la cultura del encierro por la cultura de las penas alternativas para no seguir alimentando ese caldo de cultivo que son las cárceles, no podemos demonizar el instrumento de la prisión domiciliaria, porque posiblemente haya muchos que esté bien que estén en su casa y no allí dentro. Lo que pasa es que tiene que haber controles. La oficina que controla las prisiones domiciliarias... OSLA. No se llama más OSLA, cambió de nombre. Cambió de nombre ahora. con la LUC. Cambió de nombre. Estamos hablando de que hay unos 8.000 personas con penas alternativas y esta oficina tiene 100 funcionarios. Imposible. ¿Entendés? Para controlar. Es una cosa que, digamos, tenemos que pensar, si queremos ir a un cambio de paradigma, tenemos que ver dónde ponemos los recursos. Tenemos que dar recursos para la posibilidad de que las penas alternativas sean una realidad en el país. En fin, lo que digo es... El sistema está dando señales de alarma. Esto ha ido a pasos agigantados. Y recién comentábamos fuera del aire, Humberto, esto, cuando vos agarrás una partida a 400 kilos, no es la primera que cae. O sea, es la primera que cae, pero seguro no es la primera que ha pasado. No. Cuando ocurre una vez, sería mucha casualidad que fuera esa la primera vez que pasa. Por algo, ahora, en las fiscalías y en los juzgados se están revisando todos los expedientes para ver si esto que saltó no había ocurrido en otras oportunidades. Esto es un llamado de alerta para el sistema de justicia porque ocurrió ahí el episodio que se descubre. Pero es una alerta para todo el sistema político y para todo el sistema del Estado, donde los mandos medios en otros países han sido la boca de entrada a la corrupción. No deja de tener uno una visión un tanto pesimista sobre la situación, simplemente estableciendo una suerte de paralelismo. Si la fuga de Rocco Morabito fue evidentemente algo que generó el impacto en la opinión pública que generó, y recién hace algunos días atrás, a través de una investigación administrativa, conocimos la destitución de algunos funcionarios policiales, con la propia acusación del ministro de que era porque a nivel judicial estaba excesivamente quieto el tema, imagino lo que puede llegar a llevar Revisar el tantos investigar y el expedientes. revisar todos estos expedientes para saber si esta modalidad no se realizó, no se llevó adelante en otra cantidad de Perdón, casos. y saber si hay más funcionarios bueno, públicos involucrados. Hay porque una esto- sospecha sobre un técnico del Instituto Técnico Forense. Forense. Hay una sospecha sobre otra abogada, porque ya fue presa la abogada de Matías Campero de González Vivica, fue preso un procurador, fue preso a otra persona vinculada a su familia, ahora se sospecha de una abogada y de un Instituto Técnico Forense. Pero fíjate que con tantísimo respeto, esto termina abriendo suspicacias sobre los magistrados que toman una decisión. Obviamente. ¿No? Que van a ser indagados, que se les pidió un informe, que la Suprema Corte le pidió un informe a la jueza María Elena Mainar y a la jueza Chamsarian, pero empiezan a quedar todos en tela de juicio. Sí. Es verdad. Es así. Sí. Gabriel, muchísimas Bueno. gracias. Me gustaría no volver, la Sí. verdad. Sí, No, pero- podés volver cuando quieras, no Me siempre con gustaría malas Me noticias. gustaría no volver a hablar de este tema, está la bien, verdad, está bien. pero bueno. Está bien. Estamos un día y al otro también. Y, Sí. y lo peor es que vamos como es en ascenso la escalera. Cada situación va destapando una situación. Claro, es como Claro. Pero, ¿sabes, Humberto? una bola de nieve, no me salió. Hay que, a la gente que le interesa estos temas, hay páginas especializadas para ver otros países. Y yo siempre pongo el ejemplo de Ecuador, ¿no? Ecuador, el otro día salió un artículo en el New York Times que comenzaba diciendo, hace algunos años, Ecuador era un lugar pacífico donde la gente andaba en la calle por las noches y vos veías Guayaquil, que es igual a lo que está pasando en los barrios de la periferia de Uruguay. Mirá lo que pasó, mataron a un candidato a presidente. Sí. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a Bueno, ustedes. gracias, Javi.